Para la pregunta 1, inciso A, explica detalladamente cómo funciona Gauss-Jordan. Yo entiendo que el método de Gauss-Jordan utiliza operaciones con matrices para resolver un sistema de ecuaciones, el cual puede presentar n número de variables. El método lo que hace es, al ingresar una matriz o un sistema de ecuaciones organizado en una matriz con los coeficientes del mismo sistema, el modelo lo que hace o el objetivo que tiene es tratar de convertir la parte de la matriz donde están los coeficientes de las variables en una matriz de identidad. Para la pregunta 1, inciso B, ¿cuáles son las tres operaciones básicas en Gauss-Jordan? La primera es que podemos intercambiar cualquier dos renglones de la matriz. De aquí la segunda es, podemos multiplicar un renglón por un número distinto de 0. Y de aquí la tercera es que podemos reemplazar un renglón por una combinación con otro renglón. Para la pregunta 1, inciso C, ¿para qué empleaste el método de Gauss-Jordan para tu reto? Es importante aclarar que se utilizó el método Gauss-Seidel, pero sin embargo, el método Gauss-Jordan y el método de Gauss-Seidel se utilizan para la misma finalidad. ¿Y para qué lo usamos? Sabemos que lo utilizamos para empezar para calcular el calor específico del aire. ¿Y cómo hicimos esto? Sabemos que el aire se compone de distintos componentes, los cuales pueden ser oxígeno, carbono, etc. Y sabemos que el calor específico se depende de la temperatura, por lo que al ser un valor variable que depende de la temperatura, tuvimos que calcular con una serie de valores de calores específicos ingresados de los componentes del aire a temperaturas dadas. Con esto, el método de Gauss-Jordan o Gauss-Seidel nos sirvió para calcular el calor específico en su totalidad de cada uno de estos componentes, y a su vez, al sumarlos, obtuvimos el calor específico del aire. Para la pregunta 1, inciso D, ¿cómo puedes usar Gauss-Jordan para encontrar un modelo de calor específico del aire dependiente del tiempo? Pues como se explicaba en el inciso anterior, sabemos que Gauss-Jordan nos apoya para obtener el calor específico del aire en su totalidad, calculando el calor específico de sus componentes. Con esto podemos entender que el calor específico es dependiente de la temperatura, por lo que al ingresar valores de calor específico de cada componente a una temperatura determinada, podemos entender que el calor específico es dependiente de la misma temperatura, como ya había mencionado. Sin embargo, la temperatura es dependiente del tiempo, ya que al avanzar el tiempo se presentan temperaturas distintas. Es por esto que encontramos nuestra dependencia del calor específico con el tiempo. De aquí, el método nos ayuda a calcular el calor específico del aire en su totalidad, ya que calcula cada uno de sus componentes. Y al obtener el calor específico en su totalidad en cada valor del tiempo transcurrido, ya que como sabemos depende del tiempo transcurrido, encontramos aquí la dependencia y encontramos aquí la utilidad del método de Gauss-Jordan. Para la pregunta 1, inciso E, ¿cómo determinas la solución de un sistema de ecuaciones utilizando el concepto de matriz inversa? Este es una solución muy sencilla. Al obtener una matriz o un sistema de ecuaciones, sabemos que este tiene coeficientes y tiene variables y tiene una igualdad de los resultados del mismo sistema. Con esto debemos separar dos matrices, la de coeficientes de las variables y la de resultados. De aquí lo único que tenemos que hacer es calcular la matriz inversa de la matriz de coeficientes y multiplicarla por la matriz de resultados. Y con esto vamos a obtener el valor de las variables y por tanto el resultado del sistema. Para la pregunta 2, inciso A, ¿cómo modelaste la transferencia de calor en tu hielera? Para comenzar, lo que realizamos fue el experimento, el modelo experimental. Esto se hizo para obtener una serie de valores constantes que se iban a utilizar en el reto, que se iban a utilizar en el modelo. Estos valores fueron la temperatura exterior en el primer modelo, el grosor de la hielera, las áreas, la conductividad térmica de la hielera,
etcétera, etcétera. De aquí lo que hicimos fue un programa en MATLAB, un código de MATLAB, el cual tomar estas constantes las utilizara en la fórmula, en la ecuación que se presenta en el inciso B, y con esto calculara cuál era la temperatura dentro de la hielera en un tiempo transcurrido. Es decir, nos muestra cuál es la temperatura de la hielera después de 1 segundo, después de 2 segundos, después de 3 segundos, etc. Y así fue como modelamos la transferencia de calor que se obtuvo en la hielera. Y para responder a cómo llegamos a la ecuación que se muestra en el inciso B, lo que hicimos fue obtener la ecuación que se da en el flujo total de energía térmica hacia la hielera, considerando las 6 caras que tiene la misma, y también consideramos la ecuación en la que la energía es absorbida como calor sensible por los objetos dentro del contenedor y el aire que queda atrapado dentro del mismo. Obtuvimos estas dos ecuaciones, las cuales al juntarlas o al compararlas a través de un igual y al despejarlas obtuvimos la ecuación que se presenta en el inciso B, la cual dicta cuál es la temperatura interior en un tiempo transcurrido. Para la pregunta 2, inciso B, explica detalladamente qué significa cada término de la ecuación y cómo usaste esta ecuación en tu programa para obtener un gráfico de temperatura con respecto al tiempo. Pues comenzamos con la ecuación. La temperatura interior evaluada en T más dt significa la temperatura interior de la hielera en un tiempo transcurrido más el diferencial del tiempo. De aquí la temperatura interior evaluada en T es la temperatura interior de la hielera en un tiempo determinado, o sea, en un tiempo transcurrido. Kc es la constante de conductividad térmica del material de la hielera. Tx es la temperatura exterior de la hielera. Ti es la temperatura inicial interior de la hielera en un tiempo transcurrido, o sea, evaluada en T. De aquí a 1, a 2 y a 3 son las áreas de la hielera y multiplicados por 2 debido a que tenemos áreas iguales, por ejemplo, arriba y abajo. Y Z es el grosor de la hielera. Y de ahí la sumatoria de MC es la sumatoria de la multiplicación de la masa de cada componente por su calor específico de cada componente. Y cómo usamos la ecuación en el programa para obtener un gráfico de temperatura con respecto al tiempo. Lo que hicimos fue que gracias al modelo de MATLAB, la ecuación nos presentaba una temperatura interior de la hielera en un tiempo determinado transcurrido, es decir, nos daba una temperatura en el segundo 1, en el segundo 2 y así sucesivamente. Entonces, al tener una serie de valores de temperatura que son dependientes de una serie de valores de tiempo, lo que hicimos fue, metafóricamente, se realiza una tabla y con esto se grafica. Para la pregunta 2, inciso C, ¿cuáles fueron los modelos de temperatura externa que consideraste y explica con detalle la diferencia entre ellos y sus repercusiones en el error? Para empezar, obtuvimos 2 modelos de temperatura externa considerados. Uno fue el sinusoidal y el otro fue el lineal por intervalos. Esto lo que hacía era que la temperatura exterior ya no fuera una temperatura constante. La sinusoidal mostraba una gráfica que primero es ascendente, luego es descendente y luego es ascendente otra vez. Y al terminar este ciclo se repite. Y la lineal por intervalos es una gráfica lineal en un intervalo de la diferencial de tiempo, por ejemplo, 1 segundo. Y entonces la repercusión que tenía en el error es que al ser usados en el modelo y hacer graficada la temperatura interior de la hielera, nos dimos cuenta de que en el lineal por intervalos se acercaba más a los puntos experimentales que la sinusoidal y por esto tenía menos error.